Hola, ¿cómo andan? Gracias por estar acá hoy con nosotros. Una vez más con el doctor Lucentini y con Pedrito, que nos están dando las clases del paralelo de Bioki. Esta semana, para en específico la clase de hoy, vamos a adelantar un poco el tema de orina para que lo tengan ahí y vayan viendo el TP. Y posiblemente mañana miércoles les estaré subiendo la clase de vitaminas, así que estén atentos al canal. Y nada, doctor. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que forma parte de la rutina de laboratorio del médico, que es el examen de orina. Como ustedes bien saben, el examen de orina es importante desde el punto de vista clínico, ya que permite pesquisar un sinfín de enfermedades de distinto tipo. Lo más común, las infecciones urinarias, el paciente que tiene una hepatitis y habitualmente tiene una coluria. Entonces es importante definir alguna serie de cuestiones que tienen que ver con la emisión de la orina, de alguna manera el procesamiento de la muestra y por otro lado el estudio de la misma. A menos que el médico establezca lo contrario, generalmente lo que uno habitualmente hacemos es decirle al paciente que lleve al laboratorio la primera muestra de orina de la mañana. Es importante destacar que en esa muestra el paciente descarte la parte inicial del chorro, que generalmente tiene células de descamación urotelial, y que trate de recolectar la parte media del chorro. Es importante destacar, muchas veces el médico no lo dice, que es conveniente recolectar la muestra en un frasco estéril para que de esa manera evitemos la contaminación y si aparecen bacterias y nosotros llevamos habitualmente un frasco de vidrio, puede ser por la contaminación del frasco de vidrio o algo más común, llevar un frasco de mermelada y entonces al estar mal limpiado, pueden encontrar ustedes, por ejemplo, la presencia de restos de glucosa apareciendo ser una supuesta orina diabética. Por tal motivo, lo que se aconseja es que el paciente recoja en un frasco estéril la porción media de su emisión urinaria y que lo lleve al laboratorio. Es perentorio que el paciente lleve al laboratorio, lleve esa muestra en el menor tiempo posible. Si yo estoy en el medio del campo y tengo que hacer un viaje de 2 o 3 horas hasta un laboratorio para llevar la muestra, es importante que esa muestra vaya refrigerada, es decir, en un recipiente de telgopor con hielo, esa muestra debe llegar refrigerada al laboratorio para que por efecto del aire ambiental o mismo por el calor pueda llegarse o contaminarse como muchas veces sucede. Una vez que está en el laboratorio, esa muestra inmediatamente es centrifugada, se separa de alguna manera un sedimento y se estudia, diríamos, 3 aspectos importantes a tener en cuenta de la orina. Por un lado, el sedimento que les comentaba, que se obtiene por la centrifugación, y por el otro lado, en la orina que ustedes están entregando como recién emitida, es importante también el examen físico y el examen químico. Quiere decir que podríamos decir que el examen médico clínico de la orina tiene 3 aspectos. El examen físico, el examen químico y también, por supuesto, lo que se llama el estudio microscópico del sedimento urinario. ¿En qué consiste el examen físico? Habitualmente lo que se utilizan son tirillas reactivas que permiten determinar la presencia, por ejemplo, de proteínas, de glucosa, de cuerpos cetónicos, de hemo. Pero eso de alguna manera nos simplifica el diagnóstico rápido. Es importante tener en cuenta condiciones básicas de la orina como ser el color de la orina. El color de la orina es básicamente un color amarillo ámbar y mucho tiene que ver en su composición la presencia de urocromos que son eliminados habitualmente a través del aparato urinario. Antiguamente se hablaba mucho de la urobilina, pero hoy realmente el principal responsable de la eliminación de la orina son estos determinados urocromos. Es más, cuando el paciente tiene una insuficiencia renal, hay un déficit en la producción de urocromos y entonces la orina del paciente es prácticamente color agua, es decir, prácticamente no tiene coloración por deficiencia de dichos pigmentos. Puede haber alteraciones
de cambio de color en la orina, sí, puede haber alteraciones de cambio de color en la orina. Lo más común si el paciente ingiere alimentos como la remolacha, por ejemplo, la remolacha puede teñir la orina de otro color. Mismo, de alguna manera, los excipientes presentes en los medicamentos a veces pueden teñir la orina de color anaranjado, por ejemplo, o de un color de tipo más bien amarillento oscuro, amarillento rojizo, según el tipo de excipiente. Es importante tener en cuenta, después del color, el olor de la orina. Generalmente el olor de la orina es sui generis, pero puede haber situaciones que determinen un cambio en el olor, como puede ser una infección urinaria. En las infecciones urinarias muchas bacterias poseen una enzima que es la ureasa, que al desdoblar la urea liberan amoníaco y entonces la orina infectada habitualmente tiene un olor amoníacal. Por otro lado, también la eliminación, como les decía, de alimentos, el café mismo generalmente le puede dar un olor característico a la orina, más allá del caso que habíamos comentado a continuación. Algunos alimentos también como los espárragos que tienen metilmercaptano, que son sustancias químicas con un olor muy particular, pueden llegar a cambiar el color de la orina. También el paciente que tiene cetoacidosis, la presencia de cuerpos cetónicos en altas concentraciones en la orina puede determinar un olor, más bien olor dulce se dice habitualmente en estos casos. El aspecto de la orina. El aspecto de la orina tiene que ser claro y límpido, y si nosotros tenemos la orina recogida, por ejemplo, en tubo de ensayo, es posible leer por detrás del tubo de ensayo, por ejemplo, un diario o poder leer letras grandes en forma clara, nítida y precisa. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, una infección urinaria, generalmente esa orina tiene muchas bacterias, generalmente hay leucocitos deformados en lo que forman el pus y generalmente lo que ustedes van a leer en el informe es orina de aspecto turbio. Es una de las principales características. Por otro lado, también el aspecto turbio tiene mucho que ver con la mayor dilución o concentración de la orina. Si yo tomo mucho líquido, la orina va a ser más diluida y el aspecto, por supuesto, va a ser mucho más límpido. En cambio, si yo soy de tomar poco líquido, en general la orina va a estar más concentrada, va a haber mayor precipitación de cristales, cosa que habitualmente sucede en ayunas, por eso la primera orina de la mañana tiene un color más fuerte que las orinas durante el día. La precipitación de los cristales, como les decía, puede llegar a dar una especie de enturbiamiento en la orina, dando un diagnóstico diferencial con una infección urinaria. Una técnica de laboratorio muy sencilla es que generalmente si nosotros calentamos la muestra de orina recién emitida de aspecto turbio, si esa orina está turbia, por ejemplo, por la presencia de proteínas, el calentamiento coagula las proteínas y genera más turbiedad. En cambio, cuando hay precipitación, por ejemplo, de cristales como los uratos o los fosfatos, el calentamiento los redisuelve, de tal manera que la orina inmediatamente se hace límpida. Esa es una manera muy útil de diferenciar lo que se llama la verdadera turbidez de la orina de una pseudoturbidez. Color, olor, aspecto, densidad. La densidad mide habitualmente en forma global la función renal. Ustedes saben que el agua tiene una densidad de 1 gramo por mililitro y la orina es un poquitito más concentrada. Generalmente decimos 1.015, 1.025 gramos por mililitro. La acepción médica más fácil es decir 1015, 1025, por ejemplo, pero en realidad, si hablamos en unidades de concentración, deberíamos decir 1.015 a 1.025. La densidad depende de varios factores, depende del estado de hidratación del paciente. Si el paciente ha estado tomando mucho líquido, la orina lógicamente va a ser más diluida. Si el paciente, un día de calor, no ha tomado suficiente cantidad de líquido, ha transpirado, ha estado con fiebre, la orina por supuesto va a ser más concentrada y va a tener una densidad mayor.
Es importante destacar algunas patologías, por ejemplo, uno podría pensar en la diabetes insípida, donde un tumor de la neurohipófisis destruye la neurohipófisis, altera la secreción de hormona antidiurética y entonces el paciente tiene lo que se llama una diabetes insípida, es decir, se la pasa orinando básicamente orinas de densidades muy bajas. Por otro lado, también la diabetes, cuando uno tiene glucosuria, paradojalmente a que el paciente tiene una poliuria, porque la glucosa arrastra agua, la densidad es alta porque la cantidad de glucosa es alta también y la glucosa modifica esa densidad urinaria. Entonces, el paciente diabético tiene generalmente una orina de color amarillo ámbar, de aspecto turbio, con una densidad alta por la mayor cantidad de excreción de, como les decía recién, eh, en este caso de urocromos y, por supuesto, pigmentos que están presentes en la orina. Por otro lado, es interesante destacar que la orina del diabético generalmente tiene un olor dulzón, ya que en la diabetes se supera lo que se llama el TM o el umbral renal para la glucosa. Aparece la glucosa en orina generalmente cuando la glucemia del paciente supera en forma persistente los 180 miligramos por decilitro. Hay una susceptibilidad individual para cada individuo con respecto a esta tasa de eliminación de la glucosa, pero generalmente con valores de más de 180 la glucosa es positiva en la orina. Color, olor, aspecto, densidad y lo último que nos queda evaluar es la espuma. La espuma de la orina normalmente es blanca y poco persistente, pero a veces hay situaciones clínicas como ser una proteinuria importante en el contexto de un síndrome nefrótico, por ejemplo, donde el exceso de proteínas en la orina da un aspecto a clara de huevo batido, es decir, de alguna manera la orina tiene una espuma blanca pero persistente al mismo tiempo. Ahora bien, si esa orina tiene pigmentos biliares en la orina, es decir, que hay una coluria, la espuma, por lógica añadidura, va a ser de color amarronado o hasta verdoso. Entonces, generalmente en los pacientes con obstrucción de la vía biliar, sobre todo cuando hay un cáncer de la cabeza del páncreas, clásicamente nosotros vemos que la orina tiene una espuma verdosa y persistente también por la acción bactótona que tiene la sal. Hemos visto el aspecto físico, color, olor, aspecto, densidad, espuma. En el aspecto químico es acá donde se evalúa a través de una tirilla reactiva. La tirilla reactiva pesca en la muestra de orina y entonces comparando valores normales con los que uno obtiene en la tirilla reactiva, esto se basa en el cambio de color de la tirilla reactiva, podemos determinar la presencia de glucosa si el paciente es diabético, la presencia de cuerpos cetónicos si el paciente ha hecho un ayuno prolongado o es un paciente diabético, la presencia de hemo. La presencia de hemo puede obedecer a varios factores. La presencia de sangre, llamada hematuria, que puede obedecer, por ejemplo, a una infección urinaria o bien a un tumor de la vía urinaria. La presencia de hemoglobina, es lo que se conoce por el nombre de hemoglobinuria. Las hemoglobinurias muchas veces aparecen como consecuencia de las anemias hemolíticas y también es importante destacar que uno puede encontrar precursores de la síntesis del hemo en las porfirias, que son las enfermedades que se relacionan con las alteraciones en la síntesis del hemo, como habíamos visto en la clase anterior. La diferenciación en este caso lo da el sedimento de orina, donde ustedes al ver al microscopio una muestra, por ejemplo, de coloración rojiza, van a ver la silueta de los eritrocitos y de esa manera confirmar, como les decía, la presencia de la hematuria. Por otro lado, es importante tener en cuenta la presencia de urobilinógeno. El urobilinógeno generalmente está aumentado en aquellos pacientes que tienen una anemia hemolítica y está disminuido en los casos que los pacientes tienen una hepatitis o una colestasis de tipo hepática. Y vamos a encontrar también la determinación de nitritos que se correlacionan básicamente con una mayor concentración de leucocitos que se correlacionan a su vez también con una infección. A veces es posible encontrar, como les decía, otras reacciones de laboratorio, por ejemplo, como les decía,
el caso de los cuerpos cetónicos, el caso, por ejemplo, de la búsqueda de eosinófilos, cuando uno sospecha una nefritis por antibióticos o una nefritis por antiinflamatorios como un mecanismo de reacción alérgica del riñón ante una agresión de ese tipo. Una vez que hemos hecho de alguna manera el estudio químico, hemos estudiado la presencia de proteínas al respecto, las proteínas generalmente podemos tener varios parámetros para la medición de las proteínas. Uno puede medir la proteinuria de las 24 horas en el supuesto caso que el paciente tenga un síndrome nefrótico, o bien podemos medir en cantidades menores de tiempo la microalbuminuria, por ejemplo, de 12 horas, o algo que se está haciendo ahora y evitamos al paciente la molestia de tener que juntar orina, que es la relación albuminuria-creatininuria, que es muy importante como un parámetro indirecto de la eliminación de proteínas en la orina. Generalmente es importante destacar que si bien hay proteinurias fisiológicas producidas por el esfuerzo físico, producidas por el embarazo, producida por la fiebre muchas veces, generalmente la mayor parte de las proteinurias son patológicas y están evidenciando una lesión de tipo renal fundamentalmente. Para estos casos, una manera práctica de que el paciente no tenga que juntar la orina de 24 horas es pedir la relación albuminuria-creatininuria como un parámetro básicamente de lesión renal. Las dos patologías que más nefropatía producen son, por un lado, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Por eso, en la rutina de los pacientes hipertensos, en la rutina de los pacientes diabéticos, habitualmente pedimos la relación albuminuria-creatininuria por lo menos una vez al año para saber si ese paciente tiene una nefropatía producida por estas enfermedades de base. Finalmente, nosotros vamos a hacer el estudio del examen microscópico de la orina, es lo que se llama en última instancia el sedimento de orina. ¿Qué es lo que esperamos encontrar en ese sedimento producido por la centrifugación de la orina? Podemos encontrar células, podemos encontrar, por ejemplo, células cúbicas del urotelio, podemos encontrar hasta 3 glóbulos rojos por campo, podemos encontrar hasta 3 glóbulos blancos, generalmente en neutrófilos, también por campo, y eso es normal. Si tenemos más de 3 glóbulos rojos, hablamos de micromaturia. Si tenemos más de 3 leucocitos, hablamos directamente de leucocituria, que son los parámetros que generalmente acompañan a las infecciones urinarias. Estos glóbulos blancos pueden sufrir una transformación grasa, una necrosis grasa, y eso es lo que se conoce como glóbulo de pus, que acompaña, como ustedes bien saben, a las infecciones urinarias. Por otro lado, es importante destacar, dentro de las células se pueden encontrar espermatozoides, por ejemplo, otra posibilidad. ¿Qué más se puede encontrar desde el punto de vista de los cristales? Bueno, los cristales son sales que normalmente precipitan en las orinas, provocando su enturbiamiento. Básicamente, si la orina es ácida, generalmente la orina es ácida en los pacientes que están alimentados a base de carnes, los pacientes que generalmente toman muchos jugos de fruta o que reciben, por ejemplo, suplementos de vitamina C. En las orinas ácidas generalmente cristalizan los cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico son muy importantes cuando el paciente tiene una hiperuricemia, tiene un cólico renal, y cuando uno hace el sedimento urinario ve los cristales de ácido úrico, que generalmente son ovoidales, como una manifestación de aquí estamos, es decir, de alguna manera justificando o de alguna manera facilitando el diagnóstico de una gota renal. Por otro lado, es importante destacar que también en las orinas ácidas precipitan los cristales de oxalato de calcio, que generalmente tienen forma de sobre de carta. En las orinas alcalinas, por ejemplo, los pacientes que hacen dietas lácteo-vegetarianas, por ejemplo, es fácil encontrar pHs por encima de lo normal. Generalmente el pH de la orina está alrededor de 5 o 6, es un pH bien ácido, y en estos pacientes generalmente el pH lo vamos a encontrar muy por arriba de 7. En ellos es clásica la precipitación de cristales de
fosfatos amorfos, fosfatos amónico-magnésicos, que generalmente caracterizan a las orinas alcalinas. También las orinas infectadas, como les decía, hay bacterias que generalmente producen una enzima que se llama la ureasa desdobla la urea y al producir mayor cantidad de amoníaco, el pH de la orina, por supuesto, se hace un pH mucho más alcalino. ¿Qué más podemos llegar a encontrar en la orina? Bueno, en la orina podemos llegar a encontrar cilindros. ¿Qué son los cilindros? Los cilindros son calcos proteicos de túbulos renales, es decir, que tienen su origen en los túbulos renales. Salvo que estén en poca cantidad, que el paciente haya hecho una larga caminata, que el paciente haya hecho un ejercicio intenso o asimismo que la paciente esté embarazada, generalmente los únicos cilindros que son normales en pequeña cantidad son los llamados cilindros hialinos. Hialinos porque justamente son cilindros transparentes. Esos pueden aparecer en una concentración muy baja en orina. Ahora, si existe una cantidad alta de cilindros en el contexto de una proteinuria, lo primero que tenemos que sospechar que esa proteinuria es de origen renal, por cuanto los cilindros tienen su origen renal. Y como tales, muchas veces sobre esos cilindros pueden anexarse otras células, por ejemplo, pueden aparecer leucocitos, entonces tenemos los cilindros leucocitarios que caracterizan a las infecciones urinarias altas, conocidas con el nombre de pielonefritis. En las glomerulopatías podemos encontrar cilindros hemáticos sobre el calco proteico de destrucción de glóbulos rojos, como sucede muchas veces en el síndrome nefrítico. Y otras veces vamos a encontrar cilindros en los cuales vamos a encontrar como si fuera una especie de la célula renal molida, es lo que se llama los cilindros granulosos, y los cilindros granulosos generalmente identifican a las insuficiencias renales avanzadas. Por tal motivo, el estudio del sedimento es importante. Pueden aparecer también en el sedimento, pueden aparecer otras células, como ser, por ejemplo, las Cándidas albicans, que son hongos que suelen acompañar en la diabetes. Pueden aparecer tricomonas vaginales, que son parásitos que acompañan generalmente a la mujer. Es decir, podemos encontrar una serie de células adicionales más allá de esas células uroteliales o de glóbulos rojos y glóbulos blancos que hemos encontrado en pequeña cantidad. Piensen ustedes que el examen de orina, como les decía hoy, tiene una importancia clínica, sobre todo, por ejemplo, si ustedes están recibiendo un medicamento y quieren saber si ese medicamento tiene nefrotoxicidad. Entonces pedirán una urea, una creatinina en sangre, una función nuclear de creatinina y pedirán un sedimento de orina para saber si el paciente tiene alguna alteración. Si el paciente tiene una infección urinaria, haremos lo que se llama un urocultivo, donde, por supuesto, con un mayor recaudo para la obtención de la muestra, recogeremos el chorro medio de la orina y eso se procesará, en primer lugar, para un examen microscópico, la detección de las bacterias y también para un recuento de colonias y finalmente para un antibiograma. Otras situaciones donde el examen de orina puede ser importante en los pacientes deshidratados por las alteraciones que les estuve comentando, en los pacientes diabéticos, pesquisar por ejemplo glucosuria y cetonuria, en los pacientes con una hepatitis para detectar justamente la presencia de pigmentos biliares en la orina, que es lo que se conoce con el nombre de ecoluria. Por tales motivos, el estudio de la orina es una especie de estudio del termómetro del riñón. Marca un poco el tiempo y marca el estado habitual en el que se encuentran nuestros riñones y nuestra vía urinaria como una buena manera de hacer un diagnóstico clínico mucho más preciso. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y muy buenas tardes.